Dios te bendiga, buenos días. Espero que estés muy bien, donde quiera que te encuentres. Vamos rápidamente con la siguiente prédica del libro de Lucas. Vamos a empezarlo prácticamente. Antes quisiera pedirte que me dejaras un comentario si te gusta el video, si tienes un punto de vista diferente, si quieres que toque algún tema específico o si quieres que te se lo en algún video. Entonces deja ahí tu comentario. Y entonces vamos al libro de Lucas. Tengo la versión Reina Valera. Aquí vamos al capítulo 1. Dice: dedicatoria a Teófilo. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, entonces aquí Lucas menciona que él investigó primero para poder informar a Teófilo. Lucas, para empezar, no era uno de los 12. O sea, Lucas eh, no fue apóstol. Eso trato de decir. No se menciona en ningún evangelio que ha estado con Cristo. No se menciona específicamente, a lo mejor sí, pero no fue elegido como apóstol. Acabo de revisar. No viene el nombre de Lucas. De hecho, hay nombres que no suenan para nada, creo que Bartolomé o Simón el Cananista. Eh, no, bueno, hasta entonces, hasta ahorita no he encontrado alguna carta o algo que hayan hecho ellos, o se haya mencionado haciendo alguna actividad. Pero bueno, a pesar de que Lucas y Marcos, porque Marcos tampoco fue uno de los 12, estos dos investigaron, ¿verdad? Lo que les contaban, ¿verdad? Con los apóstoles, con los primeros cristianos, con la gente que vivía en Jerusalén. Investigaron que habían visto de Cristo, el testimonio de él. Teófilo, he escuchado de eso y creo que lo escuché de Polaines, que dice que era una persona muy rica, un gran, un señor, pues, eh, una persona sumamente respetada. Entonces, por eso lo que dice, oh, excelentísimo, o sea, que era alguien educado, pero también con muchas posesiones, muchos bienes, moderno, este Teófilo. Bueno, entonces empieza Lucas con el nacimiento de Juan. Eh, no menciona exactamente el parentesco que tenían esta María y la mamá de Juan. Solo dice que eran familiares, pero no dice qué cosa eran exactamente. Dice, versículo 5, capítulo 1, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces aquí dice la palabra que estos dos eran personas muy, no sé si decir devotos,
o religiosos, pero dice que eran irreprensibles, eran muy estrictos, muy disciplinados con respecto a la religión, ¿verdad? En ese caso al judaísmo. Los dos tienen que ver porque Zacarías era sacerdote y su esposa era descendiente de Aarón, ¿verdad? O sea, Juan tuvo dos padres de una congregancia, ¿verdad? Sacerdotal. Entonces, Pedro no tiene hijo, dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, eh, no se menciona que hayan intentado tener hijos antes. Tal vez su deseo realmente no era tener hijos. Hay parejas en nuestro tiempo y a mí me ha sorprendido, especialmente en los países del primer mundo, que hay gente que ni siquiera busca tener hijos porque no quieren tener hijos. Pero bueno, ellos no se menciona que antes, ¿verdad? En ese tiempo hayan intentado tener un hijo. Aquí sí, cuando ya eran ancianos, ellos deciden pedir a Dios, ¿verdad? Un hijo. Pero no se menciona que lo hayan hecho antes. Aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, no cualquiera puede entrar al templo. Este Zacarías tenía el privilegio de ser sacerdote. No, o sea, él no estudió para eso, simplemente que era porque era descendiente, dice, de la clase de Abías. O sea, aun si su mujer, con todo y que era de las hijas de Aarón, no por eso va a tener el derecho al sacerdocio, sino que por él ser sacerdote, ¿verdad? Por él haber sido elegido como sacerdote. Uno no puede elegir, incluso en nuestros días. Hay pastores que son elegidos por Dios, otros que ellos se ponen, ¿verdad? Ellos se ponen como pastores, y otros que son elegidos por las personas, ¿verdad? Para ser pastores. Pero bueno, aquí sabemos que es Dios el que está en el asunto, porque al final de cuentas es su área al 100%. Él no va a elegir al azar, él conoce los corazones de todos. Y aquí Zacarías era sacerdote y se encuentra con un ángel, ¿verdad? En el altar del incienso. Y dice que se turbó, que se espantó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Eh, bueno, entonces aquí confirma que ya de grandes, Zacarías le pide a Dios, ¿verdad? Que le ayude para tener un hijo, ¿verdad? El proceso de tener una familia no es nada más de uno, o sea, no es porque el hombre quiera, sino que es cosa de la pareja. O sea, si la mujer no quiere, pues se va a cuidar para eso. Entonces, bueno, más en otros días, no se sabe si en la antigüedad usaban algún tipo de anticonceptivo. Sé que en la Edad Media sí había, pero eran físicos. O sea, usaban incluso tripas de animales como preservativos. Eh, pero bueno, sí se sabe incluso que en esa época, en la medieval, había muchos abortos. Muchos.
No se sabe si era por un anticonceptivo o por un aborto espontáneo, pero sí había muchos abortos en esa época. Yo lo vi en un documental. Pero bueno, dice, y versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, aquí tenía que abstenerse de bebidas alcohólicas. Y obviamente que Juan tenía dos herencias, tanto por parte de su padre, que era sacerdote también, y por parte de su madre, que era descendiente del Señor de Aarón, del Aarón que estuvo con Moisés. Mm, y era que muchos de los hijos de Israel se convertían al Señor antes de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí Juan la tiene difícil, porque tiene que abrir el camino, se tiene que limpiar, por donde tiene que pasar Cristo. Eh, es interesante porque si se ponen a pensar, Cristo pudo haberlo hecho solo, pero bueno, él decide mandar primero a alguien, que es el ser Juan. De hecho, es muy interesante que solamente su ministerio duró solamente 6 meses, pero lo preparó desde niño. Recuerden que lo fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero bueno, Juan tenía los de Elías eh, y, o sea, teniendo dos padres con bendición sacerdotal, tenían de dónde aprender. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mujeres de edad avanzada. Aquí lo que Zacarías está diciendo, ¿qué me garantiza que me está diciendo la verdad? ¿O qué me da la garantía de que esto se va a cumplir? Versículo 19, respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí, como les dije, Zacarías le pidió una garantía, ¿no? O sea, ¿quién me asegura que me está diciendo la verdad? ¿O qué sucederá? Bueno, pues quedó mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y salió. No les podía hablar y comprendieron que había visto el visual del santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Entonces aquí es algo muy interesante. ¿Por qué el pueblo estaba esperando? Porque el sacerdote simplemente entró a ofrecer el incienso y nada más. Y tuvo una visión, vio a un ángel ahí. Pero ¿por qué el pueblo estaba esperando lo que tenía que decirles? O sea que, bueno, no da mucho detalle exactamente por qué lo estaban esperando. Solamente entró a ofrecer el incienso, o sea, eh, no había dentro alguien con quien hablar, ¿verdad? Estaba el ángel porque se apareció ahí, pero realmente no había nadie. Dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y se permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses de desierto.
Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi frente entre los hombres. O sea, por lo menos ella sí quería tener un hijo, ¿verdad? Eh, desde el principio de su matrimonio. Bueno, pues bueno, dice, aquí confirma que solamente ella siendo la base madre, pero pues Dios no le concedió ese privilegio sino hasta ya la última etapa de su vida, sus hijas. O sea, no menciona por qué, si era un castigo, no, incluso crea, no puede ser prueba, es imposible que sea prueba porque llegaron ancianos prácticamente, no menciona exactamente qué edad, pero dice de edad avanzada, o sea, una persona de edad avanzada tiene mínimo 70 años para ser considerado de edad avanzada, mínimo son 70 años, o sea, no puede ser una prueba. No menciona por qué estaba estéril. Pero bueno, ella sí deseaba tener un hijo. Entonces pasamos al siguiente pasaje que se llama Anuncio del nacimiento de Jesús. Y aquí vemos dos extremos. Esta mujer Elizabeth era anciana de edad avanzada. Y María era una muchacha que ni siquiera estaba casada. Oh, muy interesante, muy interesante. ¿Qué representa Juan? Tal vez lo viejo, ¿verdad? El judaísmo, las tradiciones, las costumbres judaicas. De hecho, tenían muchas costumbres, ¿verdad? Se inventaron más bien ellos mismos muchas costumbres, los judíos. Tal vez por eso Dios mandó a Juan hasta la vejez, porque representaba eso. Y a María, pues antes de incluso de casarse, ¿verdad? Porque representaba algo nuevo. Es muy interesante. Vamos a analizar porque sí, ahorita no me turbó, pero sí me impactó, me impactó. Entonces Juan, su mamá era ya muy vieja, muy avanzada en años, o sea que tenía, eh, que Juan viene de una religión muy vieja, ¿verdad? Y Cristo va a empezar algo nuevo, ¿verdad? Con él, eh, que no tiene nada que ver con el judaísmo, o sea, nada que ver con las tradiciones y costumbres que ellos tenían. Entonces, la madre de estos dos eh, son alegorías, ¿verdad? Elizabeth representa el judaísmo, lo viejo, lo antiguo, y María representa algo nuevo. Pero es interesante que María incluso no estaba casada, no tenía marido cuando quedó embarazada, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante, eh, o sea, estaba prometida, ¿verdad? Porque sí conocía a José, pero no estaba casada, estaba prometida con este José. Pero muy interesante, ¿verdad? Que lo que representan esas dos mujeres, lo viejo y algo nuevo. Yo creo que mucho más, mucho más. Bueno, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos que analizar, que buscar eh, el significado de desposada. Y como le dije, no puede ser que haya sido entregada a José porque si no, no sería virgen.
¿verdad? Aquí infiere el texto que estaban comprometidos, o sea que ya había habido una conversación, ¿no? Entre un arreglo, pues, de matrimonio entre estos dos. Pero eso no estaba prometida, porque si yo hubiera sido enterrada a José, pues ya no hubiera sido bien, ¿verdad? Eh, pero bueno, anoten ahí abajo en los comentarios si tienen el significado de desposada. Ya más adelante voy a buscarlo y a ver si me acuerdo de anotárselos ahí. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí no dice exactamente dónde estaba, solo dice que la ciudad se llamaba Nazaret. No dice que si estaba en su casa, en una sinagoga, no sé, bueno, no puede ser en la calle. No dice exactamente, dice, es interesante, en donde ella estaba. O sea que, vamos a ver qué dice. No, pues a Elizabeth no le fue a hablar. El ángel le dijo a Zacarías eso, ¿verdad? Entonces, incluso puede ser su casa, y de su casa a lo mejor ella estaba en su habitación, tal vez estaba en la cocina, tal vez estaba en el patio. No especifica dónde estaba María cuando se le apareció el ángel. Dice: sale muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que aquí especifica exactamente la razón por la cual ella fue elegida. Bueno, María, pues la Biblia marca que José era descendiente de David, pero no me acuerdo si María también lo era. Eh, pero bueno, aquí vemos un dato muy interesante. Eh, Juan era descendiente de sacerdotes, los dos tenían herencia sacerdotal, tanto Zacarías como Elisa. Los dos tenían, los dos eran sacerdotes realmente. Eh, y Cristo y los padres de Cristo, por así decirlo, eh, venían de, del linaje de David, pero no tienen nada que ver con el sacerdocio. No se menciona que José hiciera algún trabajo, ¿verdad?, en el templo, ni María tampoco, solo que eran de José. Sí he leído, que era descendiente de David, José, pero tendría que confirmarlo si María también lo era. Pero bueno, dice que yo gracia, o sea, que ella fue elegida porque yo gracia, igual como a Noé le dijo lo mismo, ¿verdad?, que te he visto delante de mi justo, ¿verdad? Que María fue elegida por eso. Entonces, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí dice Jesús, ¿verdad? Hay otro evangelio que dice, creo que es vamos a revisar Juan rapidito a ver uh, si es aquí donde dice, llamará su nombre Manuel, dice. Vamos a ver el evangelio de Marcos, si hay uno evangelio que dice que llamará su nombre Manuel. Es Mateo, me parece. Aquí está, es muy interesante, porque en el libro de Mateo, primer capítulo, en el versículo 21 dice: y llamarás nombre Jesús,
Pero en el 23 se menciona una profecía y dice, y llamará su nombre Manuel. ¿Verdad? Entonces, en el libro de Mateo menciona que había una profecía que el nombre de Cristo sería Emanuel, ¿verdad? Pero cuando el ángel con María le dice, no, 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 no se va a llamar Emanuel, su nombre es Jesús, pero está escrito, ¿verdad? Que su nombre sería Emanuel. Tal vez sean como sinónimos, o en otra lengua, ¿verdad? Tendremos que investigar si en hebreo Emanuel se traduce como Jesús o si en otro idioma se dice Manuel. Pero bueno, aquí la profecía marcaba que Cristo se llamaría Manuel. Pero llega el ángel y le dice, no, se va a llamar Jesús. Bueno, entonces este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay algo muy interesante. Recuerden que cuando reinó David, gobernaba sobre las 12 tribus. Salomón también, ¿verdad? Después Roboam fue el que perdió, en el que gobernó solamente sobre la casa de Judá. Creo que también sobre Benjamín, creo que era. No, 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 no era Benjamín, era Pablo, era de esa tribu. Pero bueno, gobernaba sobre dos tribus, si no me recuerdo. Roboam. Eh, bueno, entonces se menciona que Cristo venía como rey, o sea, venía de descendencia de un rey y que tomaría el trono de David. Es muy interesante. ¿Por qué se dice eh, que le dará el trono de David su padre si sabemos que Cristo nunca fue coronado rey, ¿verdad? Cristo cuando estuvo aquí nunca fue coronado como rey. Eh, ¿A qué se refería? Dice, incluso dice que gobernaría sobre las 12 tribus. Incluso recuerden que hay un capítulo donde la gente reconoció, ¿verdad? Que el Cristo era el Mesías y lo querían coronar. Tanto así que él se escapó de ahí. Eh, Tendremos que discernir un poquito más sobre por qué dice eso. El ángel dice claramente, le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob. Y esas son 12 tribus, ¿verdad? Eh, para empezar, si ustedes revisan cuántas tribus había en aquella época, van a ver que solamente había dos. Estaba la tribu de Judá y me parece que la de Benjamín. Eh, ajá. Nada más, o sea, había 10 tribus más que no estaban en esa época. O sea que no volvieron. Nada más volvieron de las dos, nada más dos tribus volvieron a, a Canaán. Pero bueno, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí, o sea, María dijo, bueno, es que conocer ahí se refiere al sexo. O sea, ¿cómo será esto si no ha tenido? ¿Verdad? Es virgen. Le responde el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Entonces aquí dice específicamente que fue cubierta con la sombra de- del Espíritu Santo y, y fue, en ese momento fue llena María. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que cuando eso significa, a Sansón le dijo lo mismo. O sea, fue llena María y el poder se cubrió con su sombra. Y así fue como quedó embarazada. ¿Verdad? O sea, realmente no hubo eh, más que simplemente fue llena de espíritu y quedó embarazada María, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esto así dice la palabra, que de esta manera fue que fue concebido Cristo. Sería interesante, eh, vamos a discernir un poquito, ¿por qué Dios eligió que Cristo, bueno, naciera de una virgen? Ah, chequen que pudo haber nacido de una mujer eh, estéril, por ejemplo, eh, como Juan, ¿verdad? Vamos a decir porque es interesante esto. Eh, para empezar, Dios decide que sea una virgen, ¿verdad? No como Juan, que era una señora ya, ¿verdad? Y estéril, y de ahí nació Juan. Y por aquí María, no, María era virgen, no tenía esposo, no, estaba prometida, pero no tenía, no vivía con su marido, pues. Y entonces es interesante discernir sobre esto. Como le dije, las dos mujeres representan, eh, por un lado Elizabeth representa lo que era Israel en ese momento, y el sacerdocio. O sea, Cristo no representa ningún sacerdocio, porque viene de reyes, o sea, de ascendencia real, ¿verdad? Y David fue, bueno, sí tiene ver con David, fue profeta, ¿verdad? Pero también fue rey. Y de Juan no, Juan nada más simplemente eran sacerdotes. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, que ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. O sea que había un señalamiento en contra de Elizabeth, para que la conocían así, se burlaban de esta mujer, tanto así dicen que la llamaban la estéril, Elizabeth estéril, o sea, no era conocida desafortunadamente, tristemente célebre Elizabeth por eso, por ser estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, entonces, no se menciona exactamente si fue cuando que el Espíritu Santo vino sobre María cuando estaba hablando con el ángel, o fue tiempo después, días después. No se menciona. Eh, pero bueno, dice, el siguiente pasaje dice, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá.
y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, como les dije, no menciona exactamente qué parentesco tenían estas dos, pero es muy interesante que, por un lado, María ni siquiera estaba casada, era muy joven, y Elizabeth era ya una anciana, dos extremos, literalmente dos extremos. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eh, es muy interesante. Dice que María fue a visitarle, le dijo, no, que se me apareció un ángel, me dijo esto y esto y esto. Eh, que concebiría, ¿verdad? Y cuando oyó eso, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, bueno, por consiguiente, Juan también, porque Juan estaba en su vientre todavía. A los 6 meses, uy, qué interesante, interesante. Recuerden que el ministerio de Juan duró 6 meses solamente. Y a los 6 meses de él estar en gestación, fue lleno del Espíritu Santo. Es muy interesante. Recuerden, a los 6 meses, Cristo va con Juan, ¿verdad? A los 6 meses de Juan empezó a predicar, Cristo va con Juan para que la bautice. ¿Y qué pasa? Baja el Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy interesante. Y ahí, poco después, pero probablemente esa misma semana, ese mismo día, agarran a Juan. Pero sí, o sea, es muy interesante esta alegoría, que a los 6 meses de gestación fue lleno del Espíritu Santo Juan. Y, y a los 6 meses acabó su ministerio. Lo meten preso. Tenemos que discernir, porque, o sea, yo lo escuché a un pastor de aquí en nuestro país, en la iglesia donde congrego, que duró 6 meses su ministerio. Pero a un preso, Juan, eh, hablaba con sus discípulos, pero obviamente ya no era libre. No sé si historia cuente, pero bueno, detallitos que tendremos que investigar. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Recuerden, es muy interesante, recuerden que aquí Elizabeth tenía 6 meses de panzona. Y tenemos que investigar con más detalle, ¿verdad? Eh, si en ese momento, o sea, los 6 meses de Juan estaba predicando, conoce a Cristo. Es muy interesante esta teoría, muy interesante. Pero bueno, tendremos que discernir, ¿verdad? Porque sí, a mí me aseguró, a los 6 meses Juan terminó su ministerio, ¿verdad? Y yo recuerdo haber visto creo que fue en el libro de Mateo, que tan pronto como Juan bautizó a Cristo, en el próximo capítulo arrestan a Juan, ¿verdad? Entonces, infiere que pasó muy poquito tiempo entre el bautismo de Cristo y el arresto de Juan.
aquí, como les digo, es muy interesante hacer esta analogía, ¿verdad? Eh, que los MC, Juan en el vientre conoce a Cristo, por así decirlo, ¿verdad? Y los MC en su ministerio. Bueno, seguimos. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, aquí, como le dije, con Elizabeth no fue ella que se le dijo, fue a su papá, a Zacarías. Es interesante, al papá fue quien le dijo el ángel y no a Elizabeth. Bueno, aquí, como digo, María no era sacerdotisa y a lo mejor estaba cocinando, quién sabe qué cosa estaba haciendo María. A lo mejor estaba trabajando porque ella todavía era soltera. Ya estaba comprometida, pero era soltera. A lo mejor estaba trabajando y se le aparece el ángel. O sea, no estaba haciendo algo religioso. Bueno, es que no dice exactamente, ¿verdad? A lo mejor tal vez estaba leyendo la Torah, no sé, no especifica, ¿verdad? Pero bueno, a su marido sí, su marido estaba ministrando y se le aparece el ángel y no a Elizabeth. Entonces María dijo, agradece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí primeramente bendice a Dios. Es muy interesante, ¿verdad? De hecho, el modelo que da Cristo de una oración realmente es bendecir a Dios, ¿verdad? Primero, bendecir a Dios. Eh, Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, entonces dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y dice que está feliz por el Salvador, ¿verdad? Que puso contenta. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, de ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones. Aquí estaba profetizando lo que se va a decir de ella, ¿verdad? En el futuro. A pesar de ser de humilde condición, aquí incluso, de hecho, eran pobres los dos. Su matrimonio por lo menos fue pues, austeridad, por así decirlo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Eh, bueno, vamos a detenernos un poquito. O sea, ser carpintero, eso era José, no es razón para ser pobres. Pasa que la, la economía prosperada es una bendición, ¿verdad? No importa eh, a qué se dedique. Recuerden que Abraham era muy rico y vivía en un desierto, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Eh, lo que pasa, infiere en la palabra que, no, que José no estaba bendecido económicamente. Pero bueno, dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea que a los soberbios le hizo caer bajo su propia regla, bajo su propio dicho. Se quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos como de bienes, y a los ricos y vacíos. Aquí habla que Dios hace justicia, ¿verdad? Hacia los hambrientos como de bienes y a los ricos y vacíos.
socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí pues habla prácticamente lo que Dios hace justicia, recordó la promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? Que él dice, benditas todas las naciones de la tierra. Y dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Aquí, recuerden que tenía Elizabeth 6 meses. Lo que infiere el texto es que ya Elizabeth no podía hacer las labores de su casa, ¿verdad? Aquí recuerden que María todavía no tenía ni un mes de panzona, pero Elizabeth tenía 6 meses de panzona. Entonces infiere el texto que María se quedó para ayudar a Elizabeth, ¿verdad? En lo que nacía Juan, ¿verdad? 6 meses más como los 3 meses que mencioné, estos son 9. Entonces nace Juan y a María se regresa. Bueno, si tienes otro dato, lo puedes comentar. Respetamos todo punto de vista. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se lo cumplió el tiempo de su nombramiento, dio a luz un hijo. Interesante. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con su misericordia, se regocijaron con ella. Aquí, bueno, infiere el texto que María, al parecer, se fue poquito antes de que Juan naciera. Porque es el mismo capítulo, el primer capítulo del libro de Lucas. Pero bueno, María de todas maneras se quedó, no menciona exactamente qué cosa estaba haciendo María aquí con Elizabeth. Pero bueno, ese fue poco antes de que Juan naciera. Tendrá algún significado espiritual. Vamos a discernir. eh, si, de hecho, dice que se le cumplió el tiempo de su nombramiento. Él dio a luz a Juan, pero ya María sí que había regresado. eh, pero bueno, tal vez en otra ocasión me dicen los asuntos. Y cuando leyeron los vecinos y los parientes que Dios había agradecido para con su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan. Recuerden que esta Elizabeth era señalada, tenía el apodo de la estéril, así porque dice la que llamaban estéril, o sea, la apodaban Elizabeth la estéril. Y de repente nace Juan y sorprende a todos, no tan solo porque era estéril, sino porque ya era una anciana, esta Elizabeth. Y a Juan le llamaban Zacarías, y a su hijo le llamaban Zacarías. Y luego no se va a llamar Juan. Entonces le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y entonces preguntaron por sí a su padre cómo le quería llamar y pidieron a ella escribir diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces aquí recuerden que el ángel le dijo a Zacarías, y quedarás mudo hasta que mis palabras se cumplan. O sea, hasta que Juan nazca, vas a ser restaurado de tu lengua. Y habló bendiciendo a Dios y señaló de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas.
Recuerden que los papás de Juan vivían en una ciudad, en una montaña. En una montaña. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea que Juan fue ministrado desde bastante chiquito. Pero bueno, vamos a acabar hasta aquí esta prédica. Eh, Déjame tu comentario si tienes algún tema que quieres que trate, lo puedes hacer. Si quieres que te salga en algún video, si quieres comentar tu punto de vista sobre este capítulo, hasta el versículo 66 lo puedes hacer. Déjame tu comentario, Dios te bendiga.